Ya, perfecto, dele, vamos. Ya voy a compartir. ¿Se ve, ingeniero? Sí, se ve. Ya. De KTV HFC, ¿no? La televisión. Amplíe, por favor, José. Hágalo más ancho, que cubra toda su página para que se pueda mirar más todavía. Llega todavía tiempo. Eso es. Ya. La televisión por cable le llaman, o KTV, Community Antenna Television. Este es un sistema de televisión que se ofrece a través de señales de radiofrecuencia que se transmiten por medio de redes de fibra óptica o cables coaxiales. Las redes más modernas, entre ellas son la HFC. Estas redes distribuyen la señal desde la cabecera, proveedor, hasta las manzanas, las residencias, esta por fibra, y llegan a las viviendas por cable coaxial. O sea, la HFC primero va por fibra y para distribuir va por cable coaxial a las casas. Aquí hay un gráfico que la KTV utiliza con HFC. Va la cabecera, que es la estación. Hay el, la troncal, la fibra óptica, pero de manera troncal, y es distribuida por cable coaxial. Y las partes, voy a nombrar, la cabecera es el órgano central desde donde se gobierna todo el sistema. Suele disponer de una serie de antenas que reciben los canales de TV y de radio. Eh, en la red troncal, que esta sería que va por fibra óptica, es la encargada de repartir la señal, compuesta generada por la cabecera a todas las zonas de distribución que abarca la red de cable. Ya la red de distribución está compuesta por una estructura de tipo bus coaxial que lleva las señales descendentes hasta la última derivación antes del hogar del abonado. Esta parte creo que es hasta los postes. Y ya en la última, la acometida que se llama drops, que esta es la que llega a los hogares de los abonados, y este es el último tramo antes de la base de la conexión. En el caso de los edificios es la instalación interna. Las preguntas, ¿cuál ancho de banda de un sistema TV cable? El cable coaxial lo utiliza por los sistemas de televisión por cable. Tiene un ancho de banda de unos 1000 MHz, pero la banda de paso de canales de televisión es de solo 6 MHz de ancho. Eh, las distribuciones de frecuencia, en el concepto de redes CAT-TV para los multiservicios de la banda de frecuencia se han ampliado eh, de 5 a 42 MHz en la dirección de retorno. Estas señales de control y datos al abonado, eventualmente la telefonía digital de los 54 a los 500 MHz. Para las direcciones directas es de 54 a 1000. Tenemos la de canal de TV para analógicos de 6 MHz, canales de TV digitales comprimidos, o señales digitales de transmisión de datos o telefonía. También está la transmisión de datos, telefonía digital y o PSS. Eh, Mediante la banda de canales de TV comprimidos, se puede llegar a sistemas que permiten el transporte de hasta 500 canales de TV. Eh, no estoy seguro, pero ¿cuáles son los canales utilizados para TX de datos? En el CAC TV, los canales de 14 al 36
transmiten dentro de la banda VHC. Estos son los canales. Según. Eso sería, ingeniero. O sea, solo esos son los que se utilizan para KTV. Sí. El 14 al 36 Ajá. para transmisión de datos, solo esos. Según lo que encontré, sí. Según pero lo que encontré, solo eso. Ajá. Ya, pero ok, le falta así varias cosas, ¿no? Bien, pero vamos a seguir vamos a conversar un poco del tema. ¿Sí? A ver, veamos, váyase a su lámina de esa de ahí, ¿no? Está. Esa es la que más o menos explica cómo funciona todo, ¿no? Bueno, la cosa empieza, ¿no? de mucho antes de que hubiera internet y nada por el estilo, digamos. Las redes de KTV, no sé si lo comentamos la clase anterior, ¿no? Lo comentamos un rato, creo, la clase anterior, respecto a por qué se llamaba KTV, ¿no? ¿Lo comentamos o no? Me avisan si lo comentamos o es con el otro grupo. Sí, lo comentamos. Lo comentamos, ¿no? Hablamos de que se distribuían las señales o sea, los canales de televisión normales se los tiraba por el aire y siempre se lo ha hecho así. Y entonces todo el mundo en sus casas ponía ya su antena, esa es la forma como se distribuía siempre. Y después, poco a poco, empezaron a aparecer estos departamentos que lo habíamos explicado, ¿no? Bien, a ver, entonces, está bien, entonces, si no tiene más, José. ¿Alguien tiene algo que pueda añadir a todo esto que mostró José? Gracias, José. Si alguien tuviera algo más o algo mejorado de lo que acaba de mostrar José, puede mostrarlo ahora si quiere. No sean tímidos. Nada por aquí, nada por allá. Bueno, a ver, vamos a ver entonces, vamos a seguir comentando este tema, ¿no? De KTV. Bien. Díganme si ven lo que estoy presentando y si no ven, no sé por qué no ven. ¿Ya? Ahora sí, ¿lo ven? No se ve nada, ingeniero. No. Ahora sí. Ok. Bien, gracias. A ver, vamos a ver, entonces estábamos hablando de esto, la clase anterior. Habíamos comentado que el término de KTV en realidad se refería a la antena común de televisión que se utilizaba en los edificios para recibir la señal de televisión abierta, ¿no? La que sale de estas torres de los emisores y llega hasta nuestras antenas directa. Entonces, lo único que hacemos nosotros es bajar la señal y en nuestro televisor seleccionar cualquiera de las señales que uno quiere mirar con un filtro pasa banda, que es fundamentalmente eso, ¿no? Bueno, pero después habíamos comentado que a alguien se le ocurrió esto es un poco complicado porque es la historia de que para nosotros tener un de televisión necesitamos tener una autorización de uso de frecuencia porque estamos emitiendo señales al aire y se supone que estas señales al aire tienen ciertas restricciones, no puede hacer uno libremente, tiene que pedir permiso a alguien. Entonces a alguien se le ocurrió y dijeron, y en vez de estar haciéndolo así, si llevamos la señal, en vez de que llevemos a través del aire, la encapsulamos y la llevamos a través de un cable. Todas las señales las metemos ahí. Y de hecho, aquí es una muestra clara de que la modulación por frecuencia todavía continúa. Yo voy a dibujar aquí una cosilla que viene a ser
que viene a ser, el eje vamos a suponer el eje de, voy a subir un poco más ahí, un eje de frecuencias, y entonces lo que sucede realmente es que como el ancho de banda del cable coaxial que se utiliza para llevarla. ¿Por qué se utiliza un cable coaxial? Primera pregunta para todos. ¿Por qué no usar un par de cables como de teléfonos? ¿Por qué en TV cable, o sea, en televisión por cable, se utilizó el cable coaxial? ¿Alguien sabe? ¿Sabe cómo funciona el cable coaxial? No, el coaxial es un par de elementos así, que lo que tiene es un conductor por fuera y un conductor interno, ¿no? O sea, son los dos conductores. Todo el mundo conoce, supongo, ese cable negro que nos llega, ¿alguien me puede decir por qué seleccionaron cable coaxial precisamente para llevar televisión y no un par de hilos como se hace en telefonía? ¿Por qué no usaron el par de cobre de telefonía para llevar televisión? ¿Alguien sabe? O alguien se ha preguntado, porque todos lo asumimos, ¿no? Ah, ya es un cable coaxial, sí, pero ¿y por qué? Mientras van... Bueno, por algo que, según lo que investigué, utilizaron este cable coaxial porque además de transmitir además de transmitir las señales de televisión, también podían brindar otros servicios, como también en internet de banda ancha. Entonces, si ya había conexiones, entonces, ¿por qué no seguir usando lo mismo? Y utilizaban ya el cable coaxial a lo último, desde la toma hasta el poste de luz, hasta donde está el cliente. Uh-huh. Eso según lo que investigué. Me parece que también hay que agregarle ahí el asunto que puede transmitir altas velocidades y el asunto de la interferencia. Creo que más que todo va por eso, porque el problema de la transmisión siempre es la atenuación que hay por interferencia, ruido y todas esas cosas. Ok, van a disculpar un ratito, pero me acaban de llamar para una reunión de la carrera. Y déjenme un instante que voy a conectarme para grabar solamente la reunión y después continúo con ustedes. Denme un minuto, por favor, ¿ya? El tema de... Me salí porque como estamos en clases 1 y en segundo lugar está disputándose mucho, están queriendo hacer el tema de ¿no? Del cambio de pensum, y es una guerra para saber qué es lo que es mejor. Ok, pero ya participaré en alguna otra que sí tenga más posibilidad de conversar. Bien, yo lo que estoy dibujando acá debajo, no sé si ustedes logran ver, estoy dibujando cómo es que una red de cable envía las señales. Y a ver, perdón, yo escuché un par de lo escuché, pero lo escuché muy cortado, de por qué la razón de que se estaban usando cables coaxiales. A ver quién era, alguien comentó algo de ancho de banda, de frecuencia. A ver, por favor, mientras yo termino de hacer el dibujito. Sí, ingeniero, era yo, Paul Jiménez. Lo que había comentado es que además de permitirle el envío de señales de la televisión, por el mismo medio también se podían enviar datos, telefonía digital, bueno, se podían dar otros servicios como de internet también que permitían realizar estas otras operaciones. Paul, estoy de acuerdo en que eso se puede, pero no estoy de acuerdo en que eso era ese era lo que dijeron, porque cuando salió TV Cable no había internet. No había internet, por lo tanto no se puede planear algo cuando no existe, digamos, ¿no? Entonces no había internet. Y de hecho... El asunto, disculpen, sí, pero creo que el asunto era por el asunto de la atenuación y los ruidos. Me parece que el cable coaxial tiene más posibilidades de hacer frente a eso, porque la atenuación, o sea, el asunto del ruido, todo ese problema que
distorsiona la señal, con el cable coaxial se ve más resguardada, y por la alta velocidad también de transporte. Ya, ese es un concepto un poco más cercano a la realidad, porque, a ver, ¿saben cómo funciona un cable coaxial? Ustedes han hecho teoría de campo, supongo han hecho física 2, física 3, no lo sé, no sé en qué física se lleva esto. La teoría de campos dice, a ver, ¿dónde se encuentra el campo eléctrico y dónde, si fuera de un cable coaxial no existe nada? Aunque por el cable interno y el cable externo, que son los dos pares, o sea, el par que se necesita para llevar una señal, internamente está circulando la señal, pero fuera del cable coaxial no se puede percibir nada. No hay forma de que tampoco el ruido entre. Eso es más o menos lo que acaba de decir don Alberto Peláez, ¿no? Entonces, es un cable mucho más inmune al ruido que un cable de par trenzado normal. El par trenzado normal, cualquier ruidito se le cuela y además se le cuelan porque hay pares extras que en los que trabajan con DSL, con ADSL y todo, cuando van a seleccionar pares de un fajo, ¿no? De un cable multipar de 100, 200, 300 pares, tienen problemas, ¿no? Tienen problemas porque enchufan el primer ADSL virgen, perfecto, bien, pero ese ADSL, como está modulando en frecuencias altas, ya está induciendo ruidos en los otros pares. Y entonces, cuando quieren colocar un segundo ADSL en un par que está contiguo a uno que ya está trabajando, le induce ruido, ¿no? Entonces, ahí hay unos aparatitos y hay unas técnicas para seleccionar cuántos del fajo de ahí, del multipar puedo yo poner sin que, no, hay todas unas cuestiones ahí, pero bueno, eso ya fue, y fue también porque poco a poco va desapareciendo. Bien, Paul, lo que en realidad, bueno, habíamos contado por esa es la razón, pero en realidad lo que sucedió, no se olviden que las señales de televisión fueron analógicas obviamente, hasta que se digitalizaron, pero eso, ¿qué año estamos hablando que se digitalizaron los canales de televisión? ¿Alguien puede decirme? Ustedes están haciendo una tarea de KTV. ¿Cuándo se empezaron a digitalizar los canales de televisión? ¿Cuándo empezó la de televisión por cable? ¿Qué año? Esos son datos importantes porque eso nos sitúa. 2000, el 2000. No, más antes. 1972. ¿Qué es 1972, Olivia? Olivia. Información incompleta. ¿Qué pasó en 1972? Perdón, no activé mi audio. Fue su nacimiento de las redes de SATV, que se popularizó en Estados Unidos. SATV, o sea, KTV. Ya. Nació Sí. HBO. En el 70 nació el HBO. Bueno, a ver. En esos años, y pues como esto nació en Estados Unidos, ¿qué es lo que tenía, que es el mismo ancho de banda que le dan al canal de televisión abierta, por si acaso? Esto, porque el canal de televisión abierta, cuando van, por ejemplo, el 13.1, va y le pide a la TIT, vamos a hacer unos transmisores, queremos entrar en el negocio de transmitir televisión por el aire. Entonces, le pedirán un montón de papeles y qué tipo de transmisores, qué potencias y todo lo demás, y le dirán, bueno, usted tiene este espectro para funcionar. Obviamente no lo escoge, el señor no le dice yo quiero el espectro del canal 11, no hay posibilidad, le dará lo que está disponible y entonces con eso comprarán los equipos y van a emitir en esa frecuencia. Bueno, el ancho de banda que se usaba en los canales de televisión, que es la norma que nosotros usamos, es la NTSC, o sea, la norma norteamericana. Y la norma norteamericana tiene un ancho de banda de 6 MHz. ¿No? Entonces hay luminancia, eso los electrónicos saben un poco más. Se manda la señal de televisión en 6 MHz. Entonces, ¿cómo se hacía cuando estaba en el aire? En el aire, las frecuencias a las que se emite, por ejemplo, aquí esta torre azul, emite en una frecuencia y la torre amarilla en otra frecuencia, pues no tienen que traslaparse, eso es en el aire. ¿Sí? Por eso es que tenemos canal 11, canal 13, creo que no hay ni que sigue el canal 12 porque se interfieren, etcétera, ¿no? El 9, el 10 no hay, etcétera, ¿no? Entonces, pudieran haber hecho mejor cosa, pero bueno, no era ese el ¿Qué es lo que hicieron? Esa misma señal del canal
que va al aire, la metieron al cable. Pero como van a meter varias señales, entonces lo que hacen aquí en la cabecera es donde sale la señal, lo que hacen es tejerla, ¿no? Entonces se van poniendo los canales conforme necesiten. Obviamente hay un elemento que ayuda a hacer eso, un elemento electrónico, pero lo que están haciendo técnicamente es hacer multiplexación por división de frecuencia. Es decir, colocan a los canales separados por 6 MHz por lo menos. Entonces, como tenemos un ancho de banda, que ya nos habló quien hizo la presentación hace un ratito, tenemos más de 1000 MHz en ancho de banda en el cable coaxial. Por lo tanto, podemos poner varios canales. De hecho, a ver, ustedes deben tener canales de TV Cable de alguien, no sé de qué proveedor, Digital, TV Cable, Cotas o quien sea. ¿Cuántos canales les envían? ¿Cuántos canales tienen? El mínimo es 90 y de 90 canales. 90. En el paquete más básico. El paquete más básico, 90 canales. Sí. 6 por 9, 54, 540 MHz se utiliza. El ancho de banda que tenemos disponible es más de 1 GHz, o sea que hay espacio todavía. De hecho, inicialmente no se enviaban tantos, ¿no? 60 canales era una gran cosa. Estamos hablando casi el inicio de los procesos de estos, ¿no? TV Cable o lo que había al principio, ¿no? Había que se llamaba ITS, si no me equivoco, la primera emisora de TV Cable en Santa Cruz, ¿no? ITS, que ya no existe, parece, ¿no? Después había Multivisión era una que llegaba por aire, ¿no? Por aire con unas antenitas y no sé qué, ¿no? Bueno, pero eso no era TV Cable. Es que había un concepto, no es TV, digamos, es televisión, era televisión, pero no era televisión por cable, era televisión por aire. Que le llamaron televisión por cable aquí, eso es otro verso, digamos, pero en realidad lo que él decía era emitir la señal de televisión por aire, ¿no? Listo. Y bueno, eso después de un tiempo murió, ¿no? La mataron. ¿Por qué? Porque el ancho de banda que utilizaba era muy amplio y estaba en el rango de 2.4 GHz, que es el rango que después fue utilizado por todos los Wi-Fi. Entonces ahí es que empezó los conflictos y le quitaron la licencia, no sé qué, pasó algo sí con toda esa empresa y desapareció. Bueno, pero los cableros, o sea, los que hicieron cable coaxial, no perjudican a nadie cuando emiten su señal, no están interfiriendo con nadie, es decir, no hay interferencia de mi señal que yo estoy emitiendo por cable y no le perjudico a nadie. Y además no le tengo que pedir permiso, no pago por el ancho de banda de las frecuencias, porque yo estoy usando mi medio de transmisión y no sé nada de transmisión hacia afuera, digamos, para perjudicar a nadie. Bien, ¿qué pasó? Esto históricamente ya, en Estados Unidos, que es donde se cocinó todo esto, obviamente TV Cable, el cable coaxial se extendió, pero a todas partes. De hecho, hay una estadística que es interesante. El 98% de las casas en Estados Unidos tiene TV Cable, por cable coaxial. El 98. O sea, estamos hablando de los años 70 hasta aquí. Ahora son casi 50 años también, ¿no? Entonces, se propagó, etcétera. Bueno, pero ¿qué sucedió en el camino? En un determinado momento, lo pueden ustedes revisar en qué fecha, pero eso fue el siglo pasado ya, antes del año 2000, la federación, o sea, el ente regulador, vamos a decir, de Estados Unidos, la FCC, agarra y detalla y dice, bueno, señores, aquí hay un problema. El problema, ¿se acuerdan que yo les comenté de AT&T? AT&T era una empresa monopólica de todo lo que era de telefonía, ¿no? La AT&T era de telefonía. Entonces, deciden cortarla en 6 pedazos a la empresa esta AT&T, pero también un poquito después de eso deciden lo siguiente. En esa época, en Estados Unidos, la empresa que tenía autorización para hacer televisión no podía hacer otra cosa que distribuir señal de televisión. Es decir, las cableras, las TV cables,
solo podían mandar TV cable. Los que estaban ya en sus pininos, digamos, en los años 90, 90 y tantos, distribuyendo señales de Internet, solo podían hacer Internet. Y las empresas o sea, cada autorización era para un cierto servicio. Nadie podía mezclarse. Teléfonos, TV cable, datos. Obviamente, en un principio, cuando todo estaba empezando, la cosa separada funcionaba. Pero después la competitividad misma pidió que, perdón. Hola. Sí, las 8 van a cerrar, señora. Hasta luego. Bueno, entonces lo que sucedió fue que dijeron, bueno, a ver, si queremos que haya más competitividad, lo que debemos hacer es que cualquier operador de cualquier servicio pueda dar cualquier servicio. Entonces, ¿qué significó esto? Significó que los que tenían una red telefónica podían dar internet. Obviamente que lo podían hacer y ahí apareció todas las tecnologías XDSL. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tecnología XDSL fue desarrollada para aprovechar los pares telefónicos que tenían las empresas telefónicas. No le va a vender usted el negocio a una empresa que quiera empezar a colocar sus cables de cobre en la ciudad, digamos. No tiene sentido, digamos, ¿no? Quien gana ahí por estrategia, por cuestiones de mercado, son las empresas telefónicas que ya tienen instalada su cable tirado por toda la ciudad, años de estar tirando cables. Entonces, y además el costo, ¿no? Entonces, ¿quiénes se benefician con eso? Bueno, pues las empresas de telefonía empiezan a dar servicios de internet. Las empresas de TV cable dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Nosotros qué? Y entonces ahí aparecen en su auxilio unos señores que dicen, bueno, mira, sabes que tienes tantos canales, no los usas vos, tienes tanto espacio. Usemos estos anchos de banda disponibles y hagamos un sistema que pueda transmitir datos a través de este ancho de banda. Son 6 MHz, imagínate cuánto puede. Si ustedes hacen un cálculo con las técnicas de modulación iniciales, se llegaba a 30 megabits por segundo fácil en un canal. 30 megas, cuando estamos empezando a hablar de las primeras fases de Internet, era harto, era muy buena velocidad. Y si esos 30 megas lo divido, no sé, a 100K, 200K por usuario, no sé, pues da una cierta cantidad suficiente para los que quieran pagar. Y de ahí empieza entonces, vamos a decir, se modifica, se adiciona a la red de TV cable un otro servicio. Pero antes de este servicio de Internet, aparece otro servicio extra. Y a ver, vamos a ver si lo puedo. Aparece un servicio extra adicional. ¿Y saben quién es? Este servicio extra adicional son los canales de televisión digital. Todas, antes de que brindaran siquiera internet, ya le llegaban a uno, no sé, cotas y ¿sabes qué? Tenemos los canales analógicos que se ve más o menos, que si quieres ver belleza, tienes que conseguirte los canales digitales. Y le ofrecían y le vendían el servicio, ¿no? ¿Cuántos canales digitales? No lo sé, habían por paquetes, ¿no? Entonces vas a tener 10 canales digitales, 15 canales digitales, tenemos esto. Lo que no contaban bien, no la contaban bien la historia, era que los televisores antiguitos, los que recibían RF, no tenían ninguna mejora si era digital o no, si era analógico o era digital. ¿Por qué? Porque convertir la señal 2 veces, lo tenían que volver otra vez analógico cuando llegaba a la casa y enchufarlo a nuestro televisor, que solo tenía 525 líneas, pues el NTSC tiene 525 líneas y no va a mejorar eso nunca de ninguna manera. Esos eran los televisores antiguos. Entonces no mejoraba nada, pero cuando empezó a mejorar, cuando empezaron a aparecer las pantallas LCD, las pantallas de cristal líquido y todas esas historias que aparecieron, y las últimas que son las LEDs, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estos televisores ya tienen una entrada digital. Esa entrada que es un HDMI, que es una señal digital. Y ahora sí, estos canales digitales sí se puede percibir diferencia con un canal analógico, porque no es el transporte de la información, es el despliegue de la información. Su televisor con HDMI se ve pues mucho más bonito, mucho mejor, mucho más resolución, porque los televisores de HDMI, por supuesto, tienen
resoluciones mucho mayores, los televisores actuales, ¿no? Mucho mayores que los televisores analógicos. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, aparte de los canales analógicos, aparecieron los canales digitales y después empezaron a aparecer los servicios extras que empezaron a dar en determinados lugares, por supuesto. Eso está establecido. No es en cualquier lugar. Empezaron a dar canales de esos canales libres de televisión que le ponían datos, ¿sí? Como ya tenían la experiencia de cómo meter señales digitales en un canal, pues la señal de datos es también una señal digital, por lo tanto la meten fácil. Entonces, en el cable de cobre o en el cable coaxial que le llega a un usuario hasta su casa, le llegan el paquete de canales analógicos, el paquete de canales digitales y el paquete de datos, ¿sí? A través de, por supuesto, para que los datos funcionen, se necesita tener módems, ¿no? Entonces le ponen un cable módem, ¿no? ¿Sí? Si no tengo datos, no me ponen un cable módem, me ponen nomás el cablecito y directo, ¿no? Directo a la tele, ¿no? Si yo quiero canales analógicos, solo me llegan con el cable. Si yo quiero canales digitales, me llegan con el cable y me ponen una caja, ¿no? Una cajita con un control para manejar los canales digitales, ¿sí? Le llaman set box o lo que le llamen. Y si quieren internet, es otra caja, ¿no? Entonces, son los cajas extras que uno tiene para poder manejar esto. Esto está evolucionando y ha evolucionado mucho con FTTH, ¿no? O sea, con FTTH ya los canales de televisión se han digitalizado, se han convertido en IP, en realidad, y lo mandan por IP. Ahora en los canales de FTTH, los más modernos. El único que yo he visto que tiene desplegado eso es Entel, ¿no? Entel nos llega con solo datos por la fibra y nosotros le decimos si queremos televisión, ellos nos van a poner una cajita que se llama, ¿no? Es una cajita que decodifica la señal y ya está, con eso controlan todo. Bueno, entonces, ¿qué es TV Cable? TV Cable es una técnica que se usó para mandar las señales inicialmente analógicas y después, como en espacio todavía, me empezaron a mandar canales digitales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mandaban CNN normal y CNN digital, ¿no? Mandaban ESPN normal y ESPN digital, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, era un segmento de negocio que existía, ¿no? Y después mandaban internet. Entonces, todo sobre el mismo cable. Bien. Ahora, esta señal es común para todos, le llega a todo mundo, ¿sí? Le llega exactamente a Pedro Sánchez Martín. Aquí a las casas de todo el mundo donde están conectados. Los que tengan al cable, ahí están recibiendo todas las señales. ¿Cómo controla el operador que el usuario o el abonado X tiene el servicio? Pues poniéndole la caja esa. No va a poder sacar estos canales si no tiene un cable módem. Además, si tiene este cable módem en su casa, tiene que tener un cable módem par en la cabecera. Bien, entonces ahí aparecieron, no explicó su compañero, pero bueno, apareció. A ver si puedo, para hacerlo más fácil y más rápido. Vamos a apoyarnos en una. ¿Alguien tiene alguna gráfica de cable TV Cable o no? O de cable Red HFC. No, claro, tenía una. Aquí ahora que me acuerdo, tengo una por aquí. Se la vamos a robar a su compañero que explicó hace rato. A ver, esta de aquí era la tarea. Sí. A ver, está aquí. Nos vamos a robar este gráfico que creo que puedo robármelo. Ups, ya. Bien. A ver si puedo. Si puedo aquí. Y nos vamos a cortar ese pedacito. Toda una técnica de llevar a esto, lo vamos a llevar a lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a colocar en las aquí ese set. Entonces, a ver, lo que tenemos ahora en la actualidad, ya de acuerdo a lo que mostró su compañero, es esto, ¿no? A ver, la red de cable moderna
Bien, dice moderna, no sé qué tan moderna será. A ver, vamos a mirar qué tan moderna es. A ver, ¿qué es lo que tiene? Desde siempre las emisoras locales, o sea, esto lo que habíamos hablado, Canal 9, Canal 11, todos los canales locales, los recibían en una torre, en una antena, y obviamente mandar solo los canales de televisión locales no era gran cosa para la gente, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? A través de señales y antenas satelitales, bajaron señales de otros lados, de otras ciudades. Entonces, ¿cómo le venían a vender el negocio? Le decían, mira, aquí en Santa Cruz hay solo 4 canales, sí, pero puedes ver canales de la Argentina, de Perú, de Chile, de Estados Unidos, de lo que sea, mira, vas a tener 90 canales. ¿Y qué va a pasar? Vas a poder escoger qué mirar. Por último, no te interesa nada de Bolivia, miras de otro lado, que es lo que hace la gente, ¿no? La gente, y hay unos canales de películas, solo te van a dar películas. ¿No? De hecho, habían canales que no había una sola propaganda. ¿Sí? Mucho después aparecieron las propagandas, porque bueno, el negocio es negocio. Entonces, lo inicial era esto de acá. A ver, yo voy a ver si puedo mostrar solamente esa. No lo sé si puedo mostrar desde la página que quiero. Solo quiero mostrar esta. ¿Cómo hago? Clasificador, página. Vista. Presentación. Vaya. No, eso es, voy a presentar desde el principio. Yo quiero esa página. ¿Cómo hago? Aquí estamos. Bueno, parece que no. Hasta que vea, mejor lo reduzco. Ok, entonces seguimos acá. Entonces, adicionalmente a esto, cuando ya les dieron la autorización, obviamente aparecieron nuevos servicios, pero antes de eso ocurrió un evento interesante. Vamos a suponer que solo teníamos los canales de televisión, ¿sí? Televisión de los canales locales más los canales adicionales que se iban a colocar. ¿Qué sucedió? El cable coaxial, todo se hacía solo con cable coaxial. De hecho, usaban un cable coaxial de media pulgada, le llaman .500, es un cable grueso, coaxial, que es la matriz que le llaman, ¿no? Ese cable coaxial más los amplificadores, más el cable drop y todo lo que quieran, o sea, para llegar, tenía un rango de distancia, es decir, de 2 a 3 kilómetros desde la cabecera que se llama el headend o cabecera. Desde ahí llegamos a 2 o 3 kilómetros y por supuesto en ciudades chicas o al inicio del negocio era por demás 2 o 3 kilómetros. Suficiente, imagínense Santa Cruz saliendo cotas de su TV cable en el centro de la ciudad, 2 o 3 kilómetros al norte, al sur, al este, al oeste, se comía toda la ciudad sin ningún problema. ¿Por qué 2 o 3 kilómetros? Porque extender más allá empezaba a tener, no se puede tener más de 3 amplificados, hay toda una teoría, ¿no? Entonces hay toda una teoría, no se puede estar amplificando, porque como son señales analógicas, las primeras que se hacían, entonces siempre se va a colar ruido, y entonces voy a amplificar ruido también, entonces era todo un tema, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Hasta cierta distancia, bien. Pero empezaron a aparecer, obviamente esto no fue aquí, fue en Estados Unidos, empezaron a aparecer los barrios más lejanos, a mucho más distancia de la que permitía el cable de coaxial. Entonces ahí dijeron, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simple, digitalizamos, ni siquiera digitalizar, vamos a decir, convertimos la señal de televisión, todo eso que viene por el cable, lo convertimos en señal óptica. Tenemos un conversor de RF a óptico y lo mandamos por fibra, que ya en esas épocas estamos hablando en los años 2000, 1995, 2000. Y la fibra óptica tiene la ventaja, ustedes que ya saben, 10, 20, 30 kilómetros, no hay problema. Entonces llevan la señal, llegan hasta el otro lugar, al barrio, al lugar que sea, ponen el inverso, o sea, de óptico a cable coaxial, y con cable coaxial otra vez tienen 2 o 3 kilómetros alrededor de ese lugar. Y entonces así fueron creciendo. Entonces, a eso es lo que se llamó red híbrida. ¿Híbrida por qué? Porque la red empezaban a distribuir la señal a través de cables de fibra óptica, ¿sí? Con distancias, obviamente, aquí dice la fibra tiene distancias o un dominio o un alcance de menos de 100 millas, pero bueno, 100 millas estamos hablando de 150, 160 kilómetros.
no hay una ciudad que tenga un radio tan grande, ¿no? Nada. Entonces, con fibra óptica ya llegábamos a donde queríamos. Y una vez que llegábamos a donde queríamos, desplegábamos con cobre, así como se ve aquí. Entonces llegábamos hasta un lugar y de ahí con cobre llegar a las casas. Y bueno. Y después de esto, cuando ya hicieron toda la red HFC, adicionaron los nuevos servicios, ¿no? Los servicios de internet, vamos a usar esos canales que no lo estamos usando, por ahí vamos a ir, etcétera, ¿no? Pero aquí hay un tema, ¿no? Hay un tema que para dar internet, por cada abonado que yo tengo en un lado, tengo que tener su contraparte. O sea, cada abonado que quiera ir a internet necesita tener un módem. Y ese módem tiene que tener su contraparte en la oficina central. Por lo tanto, si tengo 1000 abonados conectados a mi red, tengo que tener una caja con 1000 módems aquí. ¿Por qué? Porque es para, o sea, es un proceso de modulación. ¿En qué parte modulan? Modulan en esa parte exactamente, en el rango de frecuencias que hablamos aquí, ¿no? Entonces, ya, en esta frecuencia vamos a modular, sí, y entonces modulan los modems en ese rango de frecuencia. Y entonces, bueno, hay toda una historia aquí que no la han contado, pero que la van a contar, supongo, tenemos 4 minutos, la van a contar ustedes. Hay toda una teoría y hay todo un estándar de esto, ¿no? Todo esto fue desarrollado en Estados Unidos, lamentablemente o por buena suerte, qué sé yo. Y después, obviamente, se extendió a todas partes del mundo. No hay un lugar del mundo donde no existan redes de HFC con cable y televisión y todo lo demás y toda esta historia. Solo que tiene cierta problemática en relación a otras tecnologías. Obviamente, cuando no hay tecnologías y si la que había era, por ejemplo, en esa época cuando salió HFC ya había ADSLs. ¿Por qué? Porque ADSLs era el negocio de las telefónicas. Y HFC era el negocio de las cableras o de los que llevaban telecable. Solo que eso era en Estados Unidos y en otros países donde no permitían que una misma empresa tenga todos los servicios. Aquí en Bolivia, las cooperativas tenían todos los servicios habidos y por haber. TV, cable, internet, telefonía, etc. Y el problema que ocurrió en este país y en las cooperativas fundamentalmente fue ese precisamente. ¿Por qué? Fíjense, yo voy a poner de ejemplo Cotas, no por hablar mal ni bien, sino por las realidades que sucedían. Había una gerencia de TV cable, había una gerencia de internet y había una gerencia de telefonía. O sea, cada servicio tenía su propia gerencia, sus propios técnicos, sus propios planes. ¿Sí? Planes de crecer, planes de desplegar sus redes. Los que trabajaban con telefonía hablaban de multipares, hablaban de cables de cobre, pares trenzados, mejores pares, bla, bla, y hacían sus planes de despliegue. Y los de TV cable hacían lo mismo, planes de despliegue. Y de hecho, la misma empresa tenía 2 o 3 servicios que estaban compitiendo entre sí dentro de la misma empresa. Entonces, cuando apareció el internet, por ejemplo, en Cotas, el internet por HFC, obviamente los que daban TV cable de pronto ya podían dar internet. Y dijeron, bueno, a ver, nosotros tenemos 100,000 abonados o 50,000 abonados de TV cable conectados, nos sale muy fácil vender internet porque le vamos a ir a ofrecer. Entonces empezaron a tener poder. Y empezaron a tener poder en los gerentes, ahí todas las gerencias eran poderosas, digamos, ¿no? Entonces nadie quería integrar el asunto. Y de hecho eso es lo que sucedió y eso es lo que ha sucedido en todas las cooperativas. Todos querían integrar, nadie quería ceder. Y al final, bueno, pues terminaron cayendo cada vez más y más y más y más porque la gente ahora se va por otras ideas. Y de hecho, para mi gusto, la red HFC va a desaparecer, no sé, en mediano plazo, digamos, no ahora, pero en mediano plazo, porque todo ya viene va a llegar a ser por fibra inalámbrico, ¿sí? Sistemas, no sé si 5G, pero con 4G ya nos basta, digamos, para llevar ciertas señales, o sea que eso parece que va a quedar así. Bien, ¿qué es lo que necesitamos entonces, o qué es lo que necesitan ustedes, vamos a decir, hacer un poquito más? Tarea, no sé qué tarea tocará. 21. 21. Bueno,
Lo que van a hablar aquí es de las tecnologías de modems usados en redes HFC, en redes no en categoría, usados en HFC, ¿no? Aquí seguro que van a tener que hablar de una cosa que se llama Common Mode Telephone System, o sea, un router especial que hay para este tipo de aplicaciones, para las redes de cable, se fabricaron un router especial. ¿Qué tiene de especial este router? Aparte de tener las parejas de los modems que están en la casa, ¿no? En este aparataje que es un aparato grande, en la central. Este router, como todo router, enruta los paquetes de un lugar a otro. Pero la gracia de este router es que, por un lado, tiene Ethernet, que es el que va a conectarse aquí. O sea, aquí en el ISP tengo una conexión a Internet que normalmente se hace a través de WAN o de Ethernet, Metro Ethernet, lo que sea. Cualquier tecnología Ethernet o WAN, no importa, MPLS, lo que sea. Yo llego con paquetes a la red de Internet. Pero hacia el lado de adentro, este router, como acá todo es RF, es decir, estamos hablando de señales de frecuencias en un rango amplio. Entonces, es el router que está aquí adentro, este router, ese que se llama CMTS, tiene que hablar las dos. Tiene que hablar la señal de radiofrecuencia por un lado y la señal de Ethernet o fibra o lo que sea. Entonces, es como un router convencional. Es un router convencional desde el punto de vista de operación, digamos, mandar los paquetes de un lugar a otro. Bien, aparte de tener el CMTS, por supuesto, existen estándares, ¿no?, que regulan, porque la señal, como es una señal común, la señal que sale desde la cabecera se despliega y se va a todos los usuarios. Obviamente, ahora han dividido, entonces lo que va al norte, lo que va al sur, va al sur. Entonces, todo lo que va al norte, entonces va y le llega a todos los usuarios, porque es un broadcast. Por lo tanto, lo que está traficando el usuario A, el usuario B, todos, el vecino puede ver, en teoría debería poder ver lo que yo estoy traficando, pero para evitar eso, desarrollaron toda una teoría, ¿sí?, y que son los estándares que hay ahora, ¿no? Los estándares que rigen a todo esto de los modems y todo lo demás. Ustedes le van a poner el nombre, obviamente en la actualidad ya está por la tercera versión. ¿Y qué hace esto? Esto hace que usan criptografía para mandar su señal de ustedes, y cada modem de su casa, la de mi casa y la de la casa del vecino y los de los vecinos, tienen una dirección MAC física. Y entonces el origen envía con la dirección física como Ethernet. Solo lo recibe el señor al que está destinado. Los demás lo pueden recibir, pero no lo pueden decodificar porque está criptografiado. ¿Sí? Entonces, van a hablar de eso. O sea, aquí yo no les voy a poner el nombre para que ustedes lo encuentren. Es un estándar, por supuesto, está estandarizado eso. Entonces, ya va por la versión 3. La versión 1 era la antigua, la versión 2 en cotas, yo creo, y no, conozco un poco más de cotas, no sé si Digital TV tiene, qué versión tendrá, pero se supone que la versión 3 nos permite velocidades altas, ¿no? 300, 400 megas, o sea, de velocidad de acceso a Internet, pero no lo sé, no sé si lo habrán implementado ya. Entonces, ustedes también podría averiguar qué versiones hay, ¿no? Existen en Santa Cruz, claro. ¿Qué versiones de HFC existe? ¿Qué versión de este estándar que se los estoy poniendo en color, no, muy rojo, muy feo? Bueno, eso. ¿Qué es lo que van a exponer el día viernes? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tecnologías de modems hay? O sea, cómo se usan, cómo se reparte. Obviamente, si tengo un ancho de banda de 6 MHz y solo mando 30 megabits por segundo, entonces, ¿cómo reparto esos 30 megabits? ¿Cómo hace la red para repartir? Obviamente, mi vecino no va a pagar lo mismo que yo pago, por lo tanto, cada uno de los modems, cada uno de los usuarios tiene velocidades diferentes. Entonces,
de alguna manera eso tienen que administrarlo, ¿no? Y eso se administra en la oficina central, ¿no? O sea, en la cabecera. También hay alguien que se divierte por si acaso. Hay un equipo. No, esto no lo van a hacer porque esto ya estaba en la parte inicial. Hay un equipo que es el equipo que teje, ¿no? Que teje estos canales. Los canales, es decir, el orden en el que van a aparecer los canales. A ver dónde me fui. Aquí. Cuando me llega por cable, me llega el canal 1, el canal 2, el canal... Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen las cableras? Agarran y ponen todos los canales de fútbol o de deportes juntos, ¿no? Para que no estemos saltando del canal 1 al canal 50, etcétera. Entonces ponen todo, sección deportes, sección películas, sección locales, sección... Casi todas las televisoras locales están juntas. Todos los locales, los de deporte están juntos. Eso se llaman parrillas, ¿no? Y entonces hay parrillas que arman con CNN, con, no sé, con Discovery, con no sé cuánto, etcétera. Niños, otro sector, no sé. Pero eso es solo para... No tiene nada que ver con la tecnología, es solo tejer para hacer mercadeo. Ok, señores. Si no tienen nada que consultar, nada más que conversar. Ok, yo voy a ir despidiéndome porque voy a meterme otra vez a la reunión. Bien, nos estamos viendo. Es el día. Hasta luego, Ángel. Viernes, estén bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.